Señores, buenas tardes. Bueno, la muerte del sacerdote en Tucumán realmente sacudió un poco la política. Fueron 2 o 3 horas en vilo la política y después como que hubo un alivio, una sensación de alivio porque ya no tocaba la política. ¿Cómo se explica esto? Cuando aparece la primera información se habla o se empieza a referir a que era el narcotráfico el que estaba vinculado con esta muerte del sacerdote en la Florida. Y eso hacía una cosa mucho más espectacular y de pronto esto ya se nacionalizaba y en Tucumán prácticamente empezaba una conmoción política, porque esto sí ya rozaba la política. Pero cuando pasan las horas y se determina que era presuntamente un suicidio, que no estaba vinculado con el narcotráfico, que estaba por una cosa privada, bueno, comienza a despegarse la política y una sensación de alivio para la política porque no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico. Hasta acá, cómo se plantea el escenario. El escenario está, para un sector, es un tema que lo mataron, para la justicia y para otros es un suicidio. Bueno, esto va a pasar los días, seguramente la polémica se va a mantener, pero lo cierto es que la palabra la tiene la justicia cuando termine de dictaminar qué es lo que pasó con el cura de la Florida. Y sobre esto digamos también que a veces siempre estas muertes que son con un repente espectacular son las que generan mayor conmoción. Esa forma trunca de terminar una carrera es lo que también hace la espectacularidad de todo esto y que hace que el padre Viroche siga todavía manteniéndose como una información latente en Tucumán. Seguramente van a pasar muchos días en los cuales se va a seguir hablando de él. Nosotros hemos tratado de reconstruir la vida del padre Viroche, es decir, lugar donde nació. Voy a ir mostrando cómo trabajamos con esto. ¿Cómo te va, Rubina? Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisito? Muy buenas tardes. Luisito, que ya lo tenemos, es un joven estudiante de periodismo que también lo hemos invitado a participar en esta investigación. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien. Vanessa, ¿Cómo estás, ¿cómo estás Germán? vos? ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado armar? El lugar de nacimiento. Él nace en Libertad 737, plena Ciudadela, con lo cual se explica la bandera de San Martín en él, durante el sepelio de él. Después, él, o toda su familia, tiene un origen en la Favorina, cerca de Ranchillo. Nos fuimos a la Favorina, buscamos el lugar donde vivió la familia y encontramos el sitio donde vivió la familia del sacerdote en la Favorina. Hay 2 versiones, o hay varias versiones, porque encima en esto son muchos los Viroche. Hay algunos que viven en la Favorina, otros en Cruz Alta, otros en San Miguel de Tucumán. Y vamos desmenuzando de lugar en lugar. Y se arma la historia, son 2 hermanos ellos. Con Florencia vamos a tratar de reconstruir la vida y de sus familiares, sus padres, sus abuelos. Con Vanessa hemos reconstruido el lugar donde nació, cómo nació. Nació en la maternidad, vivía en la calle Libertad, los padres vivían en San Miguel de Tucumán. Bueno, son partes que vamos desentrañando de esta historia. Y con Romina hemos logrado reconstruir parte de la vida de él cuando estaba en el Manantial o cuando estaba en la Florida, para ir mostrando lo que era. Este cura que andaba en bicicleta, este cura que le gustaba andar en moto, que tocaba la guitarra, bueno, muchas cosas que lo hacían un cura muy particular y con condiciones muy personales. Y con Luisito estuvimos recorriendo el cementerio en Seville Pozo para encontrar el lugar donde están los restos ya del padre Viroche y donde estaba la familia de él. Bueno, esto es lo que hemos logrado reconstruir
para mostrarle a usted. Vamos con el informe, señor director. El padre Juan Heraldo Viroche, o Johnny, como le decían sus primos, nació a las 3:40 del 24 de agosto de 1969 en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de esta ciudad. Era hijo de Ángel Serafín Viroche, que nació en el año 1924, y de Yolanda Quinteros, que nació en el año 1930. Sus abuelos paternos eran Juan Viroche y Herminda Dolores Cajal, y sus abuelos maternos, Eusebio Quinteros y Justina Gallardo. Al momento de nacer el padre Juan, sus padres vivían en la calle Libertad 737, a 2 cuadras de la cancha de San Martín. Pero la historia de los padres del sacerdote es otra leyenda que merece ser contada para entender también la cercanía del prelado con los pobres y los sectores necesitados. Su padre era un soldador que había trabajado en el ingenio San Antonio de Ranchillos, y al cerrar el ingenio en el año 1966 por la dictadura de Juan Carlos Onganía, fue otro de los tantos tucumanos que tuvieron que emigrar con su familia de su pueblo de origen. Ellos vivían en La Favorina, donde habían estado todos sus antepasados. En el lugar todavía hay vestigios de la vivienda, que estaba a la vera de los largos caminos de tierra. Ellos estudiaron en esa población en la escuela número 270 de La Favorina. Después del hundimiento del buque Belgrano en Malvinas, ese establecimiento educativo lleva el nombre de Marinero I Ángel R. Juárez. El marinero era oriundo del lugar y fue alumno de esa escuela. Volvemos al relato de los padres. Después del cierre del ingenio vienen a la casa de un primo en la Ciudadela, que le permitió que vivieran en el fondo de la vivienda. Ese primo, Raúl Modesto Quinteros, un comisario de la policía, lo ayudó a poner un taller para armar tinglados. Con lo que obtienen de ese trabajo, logran comprar una casa en calle Mateu al 1500 de esta ciudad. El padre Juan hizo el primario en la escuela Belgrano, en la calle Libertad al 600, a 1 cuadra de donde vivían. Lo demás ya es historia conocida, pero rescatemos algo más sobre el padre Juan. Vivía a 2 cuadras de la cancha de San Martín, lo que explica su fanatismo por ese club. Muchos recuerdan, por ejemplo, en el Manantial, cuando él recorría los caminos en su bicicleta y no dudaba en internarse en los barrios de escasos recursos. La guitarra, el andar en moto en forma permanente, el acercarse a los jóvenes, el compartir asados con los fieles, el ir a visitar y tomar mate en la casa de todos aquellos que lo invitaban y no había distinción de recursos ni de cultura. Muchos relatan que con su autito acarreaba a todos aquellos que día a día concurrían a la iglesia para apoyar en las distintas actividades que allí se realizaban. La muerte del padre Juan, de Johnny, del amigo, del pariente, sorprendió a todos. Nadie lo podía creer. Era un ser lleno de vida, de alegría, que con sus canciones transmitía paz a los que lo rodeaban. Un gran vacío llegó a los corazones de quienes lo conocían. Nada podía parar los desgarradores llantos y lamentos de sus allegados, y eso se vivió en el sepelio. Hoy, simplemente las flores lo están acompañando en el cementerio de Sevilpozo. Pero la imagen del padre Juan está en cada uno de los corazones de quienes lo conocieron y seguirá en el recuerdo de aquellos que compartieron momentos de reflexión y encuentros con este religioso. Bueno, señores, este fue nuestro informe. Quiero agradecerle también a la familia Viroche, que de una u otra manera nos apoyaron a armar este informe. A Lucía Calimonte, una ex colaboradora de este programa, y que nos ayudó también a buscar las informaciones en la zona de Ranchillo y en la zona de La Favorina. Les agradezco muchísimo porque realmente hemos trabajado para presentar esta historia del padre Viroche. Vamos a una pausa, señor director, y ya volvemos.